Dios es todopoderoso y nosotros somos beneficiarios del tremendo poder de Dios. Por ese poder hemos sido salvados, hemos sido reconciliados, hemos sido añadidos a su iglesia y tenemos una esperanza cierta de saber que un día moraremos por siempre con Él, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como están viendo, estamos comenzando una nueva serie que la he titulado Decisiones. Y el mensaje de hoy, por lo tanto, también se va a llamar de igual manera Decisiones. Y va a estar basado en el libro del profeta Ageo. Yo sé que tal vez ustedes no saben ni quién es Ageo, ni dónde vivía, ni quién es su mamá, ni su papá, ni nada de eso. Porque hay libros en la Biblia que no se usan, no se tocan. Muy rara vez alguien predica sobre ellos. Pero nosotros tenemos el privilegio hoy de poder comenzar esta serie y de que estos 2 capítulos que van a estar divididos en 4 mensajes y el de hoy 5, que es el mensaje introductorio, nos expongan y nos introduzcan al propósito de Ageo, a la razón del por qué Dios lo levantó como profeta y a sus enseñanzas, que son muy claras y muy aplicables a la necesidad de la iglesia de hoy y del mundo de hoy. Hermanos amados, vivimos en un tiempo convulsionado. Nuestra nación está dividida y en medio de las tensiones culturales se intensifica el rechazo a la fe cristiana. Está muriendo gente por hablar de Cristo. Está muriendo gente por poner a Cristo en el centro. Está muriendo gente como mártires por la causa de Jesucristo. El mundo tolera muchas ideas, pero se incomoda cuando alguien afirma con convicción que Cristo debe ser lo primero, que tenemos que edificar en Cristo, que tenemos que buscar a Cristo y que si queremos resolver tantos problemas que tenemos en el país y en nuestras vidas, tenemos que poner a Cristo en el lugar donde lo quitamos, que es en el centro. El libro de Ageo se levanta en un contexto muy parecido. El pueblo había vuelto del exilio, reconstruía sus vidas y levantaba sus casas, pero había dejado la casa de Dios en ruinas. El templo, el lugar de la presencia de Dios, a nadie le importaba, a nadie le interesaba. En ese momento Dios les habló con claridad: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Ese llamado sigue siendo actual para nosotros hoy, pues Dios nos llama a ponerlo en primer lugar porque Él quiere manifestar su gloria entre nosotros. Dios nos llama a ponerlo en primer lugar porque Él quiere manifestar su gloria entre nosotros. ¿Cómo nos enseña el libro de Ageo a poner a Dios en primer lugar? Yo sé que es difícil, que gente como nosotros, tan egoístas, tan orgullosos, tan soberbios, que nos creemos el centro del universo, estemos dispuestos a relegarnos, a someternos, a quitarnos del centro para darle lugar a otro. Pero yo quiero que tú sepas que el único que es digno de tener el centro, el primer lugar, el trono y la preponderancia sobre todas las cosas es Cristo. Así que el profeta nos presenta 4 decisiones que debemos tomar para poner a Dios en el centro. Les invito a leer Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 8. Ageo, eso está después de Sofonía, pero si usted no conoce a Ageo, también no conoce a Sofonía. Y está delante de Zacarías, un poquito más conocido. Esto está al final del Antiguo Testamento, antes de llegar a los Evangelios, antes de llegar a Mateo. Dice Ageo capítulo 1 del 1 al 8.
En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el corazón, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Úsala en esta tarde, Señor, para hablar a tu pueblo, para edificarnos, consolarnos y exhortarnos, Señor. Que ella cumpla el propósito para el cual tú la envías, y que tú me uses a mí, Señor, para, sin temor, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, poder proclamarla. Que tú nos ayudes, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que el profeta nos presenta 4 decisiones que debemos tomar para poner a Dios en primer lugar. La primera es revisar nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para ti y para mí, para nuestra iglesia, para nuestra sociedad? Dios dice que es Él. La gente del tiempo de Ageo, ¿qué decían? Es lo mío, somos nosotros. Aquí vemos el descuido del pueblo. Era el año 520 a.C. En el imperio reinaba Darío I. El pueblo había regresado de su exilio babilónico en el 538 a.C., con autorización de Ciro para reconstruir el templo. Esdras 1, del 1 al 4, da testimonio del edicto, de la orden, del mandamiento, de por qué se le dio la salida al pueblo de la esclavitud en Babilonia, en donde estuvieron 70 años por causa de su desobediencia, de su pecado, de su maldad, de no poner a Dios en primer lugar y de no obedecer, ni honrar, ni glorificar al Señor. Así que el emperador le da la orden, Ciro, de salir para ir a reedificar el templo. Pero ellos comenzaron la obra, pero no la continuaron. Según dice Esdras 4, 4 y 5, la obra se detuvo por oposición externa. Los enemigos que no querían que hubiera un lugar que exaltara el nombre del Señor, que fuera el centro de la oración del pueblo de Israel. Y por medio de acusaciones y por medio de enviar cartas que decían que este es un pueblo revoltoso, que este es un pueblo que se ha sublevado, que este es un pueblo que no se somete al emperador, al rey, a su orden, pues Ciro mandó a detener la obra, motivado por el testimonio de los enemigos del pueblo. Pero no fue solamente a causa de esto que la obra se detuvo. También se detuvo porque a los propios judíos no les interesaba que esa obra continuara. Ya usted sabe que nosotros los cubanos y los latinos tenemos un dicho que dice que el que quiere, puede.
Cuando usted quiere algo, usted busca la manera de que eso se pueda lograr, que se pueda hacer y que usted lo pueda alcanzar. Bueno, ellos no tenían tal vez ese deseo, conocían el dicho, pero no querían hacer. Por eso no querían y por lo tanto tampoco pudieron hacer nada. Una apatía interna, un desazón, una falta de interés en hacer y construir y poner en el centro lo que era lo más importante. ¿Sabe qué tiempo pasó? 16 años que la obra estuvo relegada, donde al pueblo no le interesó para nada la presencia de Dios en medio de ellos. Mientras tanto, según vimos ahorita, cada uno, ¿qué fue lo que sí hizo? Edificó su casa. La preparó, le puso el mejor techo, el mejor ceiling, como se dice aquí, las mejores paredes, las recubrieron, las revistieron, el mejor piso de porcelanato, le pusieron aire, prepararon una tremenda cocina con un counter de esos tipo de isla en el medio, le pusieron todos los appliances, si se dice así, pues no sé inglés, ¿entiende? Y por ahí para allá un baño con tremenda bañadera y esas duchas cuadradas que tienen agua por acá y agua por acá y agua por acá y agua por acá y agua por acá. No, eso no lo he visto, pero supongo que pronto lo van a inventar y que ellos las tenían, ¿entiendes? Y el carro del año y paseo y viaje para Cancún. Bueno, tal vez Cancún estaba muy lejos. Otro lugar más cerca. Esa era la vida de ellos. Todo les interesaba, todo los motivaba, todos querían tener lo último, lo máximo, la mejor casa, la mejor hacienda, la mejor finca con la mejor cerca. Pero no les importaba para nada qué cosa. La casa de Dios. El lugar de la presencia de Dios. La razón de por qué les dieron la libertad. Y lo soltaron. Y les dijeron, vayan para que construyan el templo. Para que participen en esta obra que glorifica y que honra y exalta el nombre de Dios. Que hasta Ciro había creído en él, siendo un emperador. ¿Comprenden? Pero al pueblo no le importó. Ese lugar era el símbolo de la presencia de Dios en donde él habitaba de acuerdo al pacto levítico, al pacto mosaico en medio de su pueblo. El problema no era falta de tiempo o recursos, era simplemente prioridades. No era oposición de enemigos, es que no les importaba. ¿Cuáles son las consecuencias del descuido de lo que es lo más importante? Cuando usted no pone a Dios en el medio, cuando usted descuida lo que es lo más importante, cuando usted rechaza a Dios, relega a Dios, posterga a Dios y le importa un pepino lo que es de Dios y las cosas de Dios, eso va a seguir así y no va a haber consecuencias, no va a haber problemas, no va a haber situaciones. Usted sabe que sí. Usted sabe que no tener a Dios en el centro nos va a causar múltiples conflictos, múltiples problemas. Recuerde su vida de pecador. Yo creo que usted se convirtió, ¿sabe por qué? Uno, porque Dios lo quiso. Pero la otra, porque usted sabe que la vida suya no tenía sentido sin Cristo. Pero yo conozco gente que después de estar en Cristo, tampoco les importan mucho las cosas de Cristo. Y les interesa todo lo que le controlita hasta la ducha con el agua para arriba. ¿Entiendes? Y no han puesto a Cristo en primer lugar. Y no están dispuestos a servir, a adorar, a honrar al Señor como el centro de su vida, de su existencia. Bueno, siempre va a alcanzarte las consecuencias de lo que no le das importancia, poniendo otras cosas en su lugar. Según dice el profeta, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Entiendes? Su trabajo era intenso, pero era infructuoso. Esta esterilidad no era casual. ¿Quién estaba obrando para castigo? Dios. Era disciplina divina. Deuteronomio 28 lo había anticipado. La desobediencia traería ¿qué cosa? Escasez. Levítico 28 o 23, si no me equivoco, también lo anticipaba. El que no obedece a Dios tendrá las consecuencias de su desobediencia. Así que su pecado les alcanzó
Su falta de interés les alcanzó. ¿Saben lo que tenían? No tenían contentamiento. No veían resultados. No estaban felices. Obviamente, habían dejado a Dios. Su afán por lo propio les llevaba a frustración porque habían relegado a Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? 2 veces se repite el mandato: meditad en vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y dice después el 7, una vez más: meditad sobre vuestros caminos. Lo vemos en el 5 y lo vemos en el 7. ¿Por qué camino andan? ¿A dónde van por este camino? ¿Qué es lo que van a encontrar de perseverar en ese camino? No lo que ustedes quieren, sino todo lo contrario: sufrimiento, dolor y angustia. Este llamado es un alto en el camino: reflexionar, evaluar, reconsiderar la dirección por la que vas. No basta con ir avanzando, hay que asegurarse de que avanzamos en la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? ¿Hacia afuera? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia el pecado? ¿Hacia la carne? ¿Hacia los placeres? ¿Hacia granjearse el mundo entero? ¿O el camino es hacia arriba? ¿No dice la Biblia buscar primeramente las cosas de arriba? ¿No dice la Biblia mirar las cosas de arriba? ¿No dice la Biblia que tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra confianza en quién? ¿En Cristo? ¿En Dios? Eso es lo que la Biblia enseña. Todo el tiempo Dios nos va a estar recordando que tenemos que poner los ojos en Él. ¿No lo cantamos ahorita? A la meta yo prosigo, correré con los ojos puestos en quién? En Jesús. Ellos también tienen que poner los ojos en Dios, en sus promesas, en su palabra, en el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Así que hay que asegurarse de que avanzamos en la dirección correcta hacia la gloria de Dios. Tu plan puede ser muy bonito y tu obra hermosa, pero recuerda que el plan y la obra que va a prevalecer, que va a permanecer por siempre, es el plan de Dios y la obra de Dios, y no la tuya. Junto con todo lo terrenal, tu obra también va a ser destruida. Por eso Jesús es tan ferviente cuando nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No te está diciendo que las busques tú en el mundo, que las logres tú en el mundo. Te está diciendo que las busques en Él, buscando primeramente su reino y su justicia. Y por eso Pablo nos manda a edificar en ese camino con materiales que permanecen, que son duraderos, que cuando venga la prueba, el fuego y la desgracia, no van a sufrir ningún daño. Y cuando uno mira allí, 1 Corintios capítulo 3, del 10 al 13, al 15, dice que debemos edificar con oro, plata, piedras preciosas, porque el fuego no los puede destruir. Y si nuestra obra está hecha en Dios, en Cristo, en su palabra, y estamos usando los mejores materiales que permanecen para siempre, cuando el mundo venga, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones y cuando venga el final, donde Dios manifestará su ira sobre todo lo creado, tu obra va a permanecer, tu obra va a prevalecer, porque tú pusiste al que es primero. Un celular de última generación, si no se carga, ¿qué sucede? Es inútil. Así también nuestra vida. Podemos tener lo mejor, pero si no estamos conectados con Dios, si no buscamos la presencia de Dios, si no vivimos en comunión con Dios, quedamos vacíos. Hoy muchos decimos: cuando tenga más tiempo, cuando tenga más recursos, cuando tenga más estabilidad, cuando yo logre construir mi reino, serviré a Dios. Estoy joven, yo no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo para eso. No tengo dinero para estar ofrendando ni dándole a Dios lo que es de Dios. No me alcanza. Ageo dice que el tiempo es ahora. El tiempo es hoy.
La demanda de Dios es para aquí, no para la eternidad. Tú no sabes dónde tú vas a estar mañana. El tiempo que tienes solamente es ahora. El tiempo es hoy. Recuerda que tal vez no haya un mañana. Y todo lo que tenemos es hoy para invertirlo todo en el reino de Dios. Esa desidia, esa despreocupación, ese desinterés por las cosas que carcomían al pueblo, Dios le está diciendo, mediten en vuestros caminos porque tal vez no tengas tiempo mañana. Porque hoy es el día. Hoy es el día en que yo quiero habitar en medio de vosotros. Hoy es el día en que ustedes van a cambiar su vida y su existencia si me ponen a mí en primer lugar, si me buscan a mí y viven en paz conmigo. Así que el que dijo, donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón, recuerda que no se quedó con nada. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. Lo entregó todo a la causa de Dios. Todo por el reino. Tú podrías hacer lo mismo. Él lo hizo ya por ti. El mensaje es también para nosotros. Ageo nos confronta a meditar en nuestro camino. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos invirtiendo? ¿Realmente estamos deseando la presencia de Dios? ¿Estamos aportando para lo eterno? ¿Estamos construyendo el reino? En segundo lugar, el segundo consejo, la segunda idea, poniendo la vista en la gloria venidera. Poniendo la vista en la gloria venidera. Esto va a estar basado en Ageo 2, del 1 al 9, pero ya tendrá su mensaje cuando llegue su momento. ¿Qué pasaba con el pueblo? Por arribita. Así que hay que construir. Bueno, según los versículos del 12 al 15 del capítulo 1, el pueblo escuchó. ¿Y qué hicieron? Pusieron manos a la obra y empezaron a levantar. Pero algo sucedió. Dice aquí que surgió esta pregunta, que Dios la manifiesta. ¿Quién ha quedado entre nosotros, capítulo 2, versículo 3, que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Sabe a qué se refería? Al templo de Salomón. Imponente, majestuoso, lujoso, soberbio. ¿Qué tenían ahora? ¿Qué estaban viendo delante de sus ojos? Un chinchalito, una cosita pequeña que no mostraba a sus ojos la gloria de Dios. Primeramente no querían hacer nada. ¿Y ahora cómo estaban? Estaban nostálgicos, porque este templo no era aquel. Ya saben que nosotros siempre estamos en eso, ¿eh? Siempre estamos en eso. Sí, yo estoy ahora en Tampa, pero me gusta más el otro lado. Siempre nos pasa, siempre nos desanimamos ante las cosas que tenemos. Los ancianos comparaban el nuevo templo con el de Salomón y lo veían como nada. Esa nostalgia por el pasado robaba fuerza en el presente, desmotivaba. A veces el recuerdo de tiempos mejores nos hace menospreciar lo que Dios está haciendo hoy. ¿Cuántos sabemos aquí? 20 y pico, 30. Tal vez en tiempos pasados hubo 40, 50. Es posible. Y hay alguien que está nostálgico. Porque esto no es lo mismo de antes. Porque, extraño aquel tiempo. Extraño aquello que había. ¿Qué le dice Dios al pueblo? Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, como sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. No te paralices por la nostalgia.
No te paralices por los sentimientos ni las emociones. Pon manos a la obra, ponte a trabajar, ponte a hacer la parte que te corresponde. La grandeza del templo no está en los materiales con los cuales estamos construyendo, ni con el espacio, ni el lujo que pueda tener dentro, sino que su grandeza está asociada a la presencia ¿de quién? De Dios. Su presencia es lo que da valor y fuerza a cualquier obra. No el oro, no la plata, ni la inmensidad del espacio. Dios le dice al pueblo de Israel: no teman, yo voy a estar con vosotros aunque sea en esta cueva. A fin de cuentas, ¿cómo empezó esta historia de la gloria de Dios? Con un tabernáculo, una tienda de tela. Después que David quiso hacer un templo y no pudo hacerlo porque había derramado mucha sangre, lo hizo Salomón e hizo un templo glorioso. Pero de igual manera aquel templo, por cuanto desobedecieron, la presencia de Dios se apartó de ellos, vinieron los babilonios, destruyeron todo. Y ahora ellos están recordando el pasado del templito chiquito, pero Dios le está diciendo: lo importante es que yo voy a estar morando entre vosotros. Lo importante es que mi presencia ustedes la van a sentir en medio de ustedes, no teman. Así que por lo tanto, hay algo que se destaca acá y que es el centro de todo este libro profético. La gloria de este lugar, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice el versículo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esto no se refiere solo a adornos físicos, sino a que el que no estuvo en el tabernáculo, y el que no estuvo en el templo de Salomón, y el que tampoco estuvo en este templo tan chiquitico, entraría en él un día. La gloria de Dios se manifestaría en ese lugar, y eso pasó cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que lo pequeño y frágil del templo apuntaba a la plenitud de la gloria en Jesús, en su manifestación como siervo, y después cuando reina en gloria eterna en la nueva Jerusalén, el templo eterno donde moraremos juntamente ¿con quién? Con Dios por los siglos de los siglos. Así que este mensaje es un mensaje de ánimo, una palabra de exhortación. No se preocupe si habemos 4 gatos. No se preocupe si el templo no tiene los lujos que tienen otros. Preocúpese porque la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Una lámpara sencilla conectada a la corriente ilumina más que una lámpara hermosa pero apagada. Así también nuestras vidas. Lo decisivo es estar conectados aquí a Cristo. Si la iglesia predica fielmente el evangelio de Jesucristo, la gloria de Dios se manifiesta plenamente en medio de ella. El asunto no es cuántos somos o qué tan grande es la iglesia o el templo. El asunto es ser fieles y confiar en Dios y su presencia constante con su pueblo. Jesús lo dijo: yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Sean fieles, prediquen el evangelio, vivan el evangelio, crean el evangelio, hagan la obra para la que yo vine y que le he legado a ustedes, para que la continúen hasta el fin de los tiempos. En el templo de Zorobabel, que está contigo, no había arca. El arca se perdió. El arca que simbolizaba la presencia de Dios se había perdido y nunca más ha sido recuperada. Pero sin embargo Dios le está diciendo: no depende tampoco de un arca. Depende simplemente de que ustedes obedezcan y sean fieles, y yo voy a morar en medio de vosotros. Si Jesús está con nosotros, la presencia de Dios, ¿dónde está? Aquí. Está aquí. ¿Qué es la iglesia? El templo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, la casa de Dios. Quizás tu servicio parezca pequeño o débil, pero si Dios está en ti y está contigo y está aquí, ¿qué va a pasar con ese servicio? Tiene valor eterno. No va a ser destruido, no va a ser desechado, nadie podrá pisotearlo.
Esta es una obra que se construye aquí y repercute ¿dónde? Por la eternidad. En tercer lugar, dice Dios, convirtiéndonos de corazón. Conviértanse de corazón. Ageo 2, 10 al 19. Así que, una vez más, Dios reprocha al pueblo con lo que tiene que ver con la santidad y la santidad de lo que se debe ofrecer al Señor. El pueblo estaba dándole a Dios, ahora en este nuevo lugar reedificado o reconstruido, cosa inmunda, lo que a Dios no le agradaba. Es decir, ok, ya tenemos templo, ya tenemos a Dios en medio de nosotros, pero una vez más, ¿qué va a pasar? Le voy a dar a Dios lo que no me cuesta, lo que a fin de cuentas yo no quiero. La vaca tuerta, el becerro cojo, el chivo leproso, que le falta un tarro, mongo, ¿cómo se dice en Cuba eso? Una vaca mona, ¿entiendes? En fin de cuentas, le voy a dar lo que está dañado, lo que no puedo vender, lo que no me queda más remedio que salir de esa manera. Yo tenía un pastor que decía que cuando uno va a dar, debe fijarse también que el billete que uno va a dar o la moneda que uno va a dar no esté rota, ni esté manchado, ni esté sucio, porque eso es para Dios. Por lo tanto, usted tiene que cuidar de que eso no sea sucio, porque es una ofrenda a Dios. Es una manera de ilustrar, ¿comprende? Lo importante es que usted dé, ofrende, participe, entregue, pero recuerde que Dios quiere ¿qué cosa? No un sacrificio que a Él no le agrada, sino un sacrificio agradable a Él. Ageo plantea una enseñanza. Lo santo no se transmite por contacto, pero la impureza, sí. Una papa sana no contamina ninguna, pero una papa podrida pudre a todas las demás. Dice Dios, todo lo que aquí ofrecen en el 14 es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Dice el 17, les mandé también plaga, les mandé también cosas que arruinaron sus cosechas y su vida. Y aún así no os convertisteis a mí. No se doblegaron, no se humillaron, no me buscaron, no me obedecieron. Meditad pues en vuestro corazón. Así que eso significa que participar en cosas sagradas no nos hace santos automáticamente. Al contrario, un corazón contaminado puede invalidar hasta los actos más religiosos. Y lo que tú pienses que con ellos estás exaltando y honrando y glorificando el nombre de Dios como nadie. Diagnóstico divino, culto contaminado, consecuencia, cosechas frustradas. Como todo lo que ofrecen es inmundo, todas las cosechas de ustedes van a salir dañadas. Dios los disciplinaba para llamarles al arrepentimiento y no os volvisteis a mí. ¿Cuál es la promesa decisiva de gracia? Dice el 18 y el 19, mediten en vuestros caminos. Y yo les aseguro que aún no está la simiente en el granero, mas desde este día, dice el 19, yo os voy a bendecir. El día que pusieran manos a la obra, Dios dijo, desde este día os bendeciré. No es la obra del templo, es la obra de cambiar el corazón, de ponerse a cuentas con Dios, de ponerse cerca de Dios, de obedecerle, de humillarse y decirle, vamos a hacer lo que tú quieres. Eso es convertirse. ¿Lo sabía, no? Eso es convertirse. La conversión es un milagro. Pero en la conversión, cuando uno reconoce a Cristo y sabe lo que Él hizo y sabe lo que significa ahora estar en Cristo, dice, te lo doy todo, Señor. Me ofrezco por completo. Yo sé que no servía para nada, que era una basura y tú me has hecho ahora persona. Tú me has hecho tu hijo siendo yo un pecador. Por lo tanto, ahora, antes no lo sabía, pero ahora yo lo sé. Ahora lo dejo todo atrás y te sigo a ti. Ahora lo pongo todo atrás y te pongo a ti en primer lugar. Ahora lo dejo todo para buscarte a ti y entregarme a ti por completo.
Cuando uno hace eso, Dios desde ese día te va a bendecir. Fue lo que le dijo al pueblo al cual Ageo le profetizaba. Fue un parteaguas. No era que su obediencia compraría la bendición, sino que al volverse a Dios, Él manifestaría ¿qué cosa? Su gracia. Una vez más. La conversión genuina abre la puerta a la bendición espiritual. Por eso es que en la iglesia nunca dejamos de predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Uno, porque necesitamos escucharlo todo el tiempo. Lo segundo, porque nuestros hijos necesitan escucharlo todo el tiempo. Y en tercer lugar, porque tal vez nosotros que creemos que somos, no somos. Y necesitamos ¿qué cosa? Convertirnos y escucharlo y ser edificados, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y porque la espada de dos filos que es la palabra es la que penetra el corazón, y además porque es la palabra, el Evangelio de Dios, el que va formando nuestras almas hasta hacernos semejantes a Jesucristo. Así que había que volverse a Dios, y así Él mostró su gracia. La conversión genuina, como les dije, es una bendición espiritual. Significa renunciar a lo propio para abrazar lo de Cristo. Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo simplemente estaba aplicando el mandamiento de Jesús, que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es todo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Yo hice esto, lo dejé todo, estoy siguiendo a Cristo con mi cruz cada día. Por eso yo estoy con Cristo juntamente crucificado. No vivo para mí, sino para quién. Ojalá Dios quiera que todos podamos decir lo mismo. Solo cuando morimos a nosotros mismos podemos seguirle con libertad y recibir su vida abundante, la cual compró Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivir vida eterna es vivir para Cristo. Es vivir en Cristo. Es buscar la gloria de Cristo y trabajar para que esa gloria sea manifestada en todo el universo. Y en cuarto lugar, dice que es, como yo puedo poner a Dios en el centro, es confiando en el establecimiento de su inconmovible reinado. 2 del 20 al 23. La sacudida de los reinos humanos, de la cual habla aquí, dícele Dios a Zorobabel: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré todos los reinos del mundo, y destruiré la fuerza de las naciones, y acabaré con todo, porque voy a establecer ¿qué cosa? Mi reino inconmovible. Dios anuncia que hará temblar cielos y tierra, tronos, ejércitos y reinos caerán. Todos los imperios que parecían eternos han pasado. Usted es testigo de eso. Cuando usted estudia historia en la escuela, ya sabe que hasta el imperio romano, que fue el último y el más grande, pasó. El imperio de Hitler, el que estaba construyendo en Europa y en el resto del mundo, se acabó. Todos los imperios caerán, pasarán, serán destruidos, serán deshechos. Y los que existan hoy en día, ya sea no ya como tal un imperio militar con un poderío que ambiciona, que invade y que toma cada día más tierras, porque ya los imperios no actúan de esa manera. Ahora es el imperio del dinero, corporaciones, megacorporaciones, no sé, usted sabe más que yo de eso. ¿Entiende? Que son imperios que tienen un poder transnacional, que los gobiernos obedecen a ellos y que establecen agendas y que controlan el discurso y que manipulan a la gente para que la gente mate a cristianos. Porque quiero que sepa que usted es el que molesta. Porque usted habla de este reino inconmovible. Porque usted habla de la gloria de Dios y vive para esa gloria. Esos son los imperios de hoy en día. Pues quiero que sepa, también van a pasar. Van a pasar. Serán destruidos, serán deshechos por la ira de Dios. Y solo su reino va a permanecer.
Dios le dice a Zorobabel: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo de Dios, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Tú tendrás el trono, tú tendrás el poder, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El anillo real era símbolo de autoridad y pertenencia. Dios lo escoge como señal de que la promesa davídica sigue en pie, refiriéndose a Zorobabel. Aunque el pueblo era débil, el plan de Dios continuaba. ¿Cómo? Usted ya le ha hablado de la continuidad del plan de Dios. ¿Dónde habitaba Dios en el principio? Con Adán y Eva en el Edén, en el paraíso. El hombre pecó, Dios se separó de ellos. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Establecer su reino. Por eso llamó a Abraham. Por eso le dio promesas a David de que él levantaría un rey. Por eso Dios cumplió su promesa hasta este tiempo. ¿Comprende? Y al final Dios mandó ¿a quién? Al rey, Jesucristo. ¿Y qué hicieron con él? Pero él venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno, se levantó el tercer día. Y Dios dio testimonio de que qué cosa, de que le había agradado. Y dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y un día volverá a buscar a su pueblo y reinar por los siglos de los siglos. Él es el Rey, no hay otro. El Rey inconmovible, el Rey eterno, el Rey glorioso, el Rey vencedor, el Cordero y el León, aquel que usurpó, o mejor, le quitó el trono, aquel que creía que lo tenía. Llámese Satanás, llámese Fidel, llámese como se llame. Él ha destruido todos los reinos y todos los imperios. Así que Zorobabel, aunque la profecía es para él era descendiente de David. Y la Biblia nos enseña que ese rey, Zorobabel no era, porque murió. Fue temporalmente. Pero el Rey eterno es Jesucristo. Mateo 1:12. ¿Qué dice? Si lo encuentra, léalo. No tenga pena. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías pidió a Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel también engendró. Y de ellos, ¿quién vino? Cristo. Jacob engendró a José, de marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que el Rey eterno, el descendiente de David, que traería un reino inconmovible, se llama Jesucristo. Cuando uno lee Hebreos capítulo 12, versículo 28, encontramos esto. Hebreos 12, capítulo 28, dice de esta manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Él es el deseado de las naciones, aquel que vendría a establecer el reino eterno de Dios por los siglos de los siglos. Un documento importante puede estar perfectamente redactado, pero sin sello notarial no tiene validez. Mi pasaporte no tiene validez si no tiene un cuño del gobierno, y mi certificado de naturalización tampoco. Y ningún documento que no tenga un cuño establecido, fijado, no sirve para nada. Así la vida sin Cristo puede parecer correcta, pero carece del sello del reino. Cristiano, fija tu esperanza en el Rey Jesús. Su reino no será conmovido. Edifica tu casa en Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Es lo único que va a prevalecer y que va a permanecer. Concluyo. Ageo nos recuerda que cuando vivimos solo para nuestras prioridades, nuestra vida se vacía y se desgasta. Dios nos llama a detenernos, a meditar en nuestros caminos y a ponerlo primero en todo.
El profeta anuncia que la verdadera gloria y paz no se hallan en templos de piedra, sino en la presencia del Mesías. En Cristo, el verdadero templo y Rey eterno, tenemos una esperanza inconmovible y por eso todos nuestros recursos tienen que ir ¿a dónde? Ahí. Revisemos nuestras prioridades. Pongamos la vista en la gloria venidera, no en la basura de este mundo. Convirtámonos de corazón. Pongamos a Dios en primer lugar y confiemos en el reinado inconmovible de Cristo, que un día será establecido para la eternidad, para siempre. Y tú y yo estaremos allí. Pero recuerda, requiere todo de ti. Y Dios te pide todo de ti. Un corredor puede ir rápido, pero si corre en la pista equivocada, ¿qué sucede? Pierde. No basta con vivir ocupados, hay que vivir, servir, trabajar, invertirlo todo en la dirección correcta, en el lugar correcto, en la casa de Dios, que es la iglesia, en el reino de Dios, que es la iglesia, en aquello que permanecerá para siempre, que es ¿qué cosa? La iglesia, en donde único tendrás ganancia y recompensa eterna. Dice segunda de Pedro capítulo 3 que todo esto va a pasar, que todo esto va a ser destruido, será pasto de fuego y aquí no quedará absolutamente nada. Todo lo que inviertas aquí, aquí lo vas a perder. Todo lo que siembres aquí, aquí lo vas a perder. Todo lo que levantes aquí, aquí en este mundo lo vas a perder cuando ese día llegue o cuando tú te vayas. Amados, al leer Ageo escuchamos la voz de Dios vivo que todavía habla. Meditad sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón y no te quedes meditando. Responde de la manera que Dios quiere. Hermano, revisa tu agenda, tus recursos y tu corazón. Mira a ver si en realidad Dios está primero. Y si te das cuenta que no estás poniéndole en primer lugar, quita lo que esté y ponlo a Él. Si aún no conoces a Cristo, si no eres cristiano, si no te has comprometido con Él, si no has sido bautizado, si no has hecho un compromiso con una iglesia local cristiana, evangélica, no católica, no adventista, no testigo de Jehová, no carismática, neopentecostal, donde lo único que te quieren es manipular, engañar y robarte la vida. Estoy hablando de una iglesia de sana doctrina donde se predica la Biblia, donde la presencia de Dios es manifiesta, aunque nadie se caiga para atrás. ¿Ok? Aunque nadie le entre un espíritu o un muerto. ¿Comprende? Aunque nadie tenga que revolcarse y ponerse a dar vueltas. Donde el pastor no sea un loco que anda haciendo muecas y hablando cosas. Y usted sabe. La presencia de Dios no tiene nada que ver con eso. La presencia de Dios en medio de su pueblo está cuando uno se predica la palabra. Cuando se escucha la palabra. El poder de Dios no está cuando hago señales de milagro, sino cuando me sujeto a la autoridad de Dios. Cuando digo la verdad, de la manera que Dios quiere que la diga, en amor, pero para edificación, consolación y exhortación de su pueblo y para salvación de ese que va a entrar aquí necesitado, desesperado, buscando el refrigerio de la palabra del evangelio y que si nos ve dando vueltas y como locos aquí va a decir, están quemados esta gente, me voy echando. ¿Entiendes? No, la gente necesita palabra de Dios, el bálsamo que calma, que llena, que da esperanza, que transforma, que convierte el alma. Por eso predicamos el evangelio. Así que si aún no tienes a Cristo y si aún no eres ciudadano de su reino, reconoce que todos los reinos de este mundo han pasado y los que están pasarán. Ven a Cristo, Él es el Rey escogido, sellado para reinar eternamente, el cual se ganó ese derecho de la manera que ningún otro emperador, ni rey, ni funcionario se va a ganar. Él murió en la cruz por los ciudadanos de ese reino. Los que esperan la ciudad no hecha por manos humanas, sino la que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, para los que le esperan, para los que lo invierten todo en ese lugar, los que esperan la ciudad no hecha por manos de hombre. Así que arrepiéntete de tu pecado, de tu vanidad, de tu egoísmo, de vivir para ti, para impresionar, para tratar de destacarte, para humillar a otros. A fin de cuentas, estás viviendo una vanidad.
estás viviendo un reino de papel. Ya lo has visto. Hoy puedes ganarte la lotería y mañana quedarte sin nada. El banco quebró, la economía se fue a pique y eso que tú pensabas que te iba a dar seguridad y estabilidad, ahora te lleva a ahorcarte porque habías puesto tu confianza y tu esperanza en las cosas de este mundo. Pon tu esperanza y tu confianza en Cristo, en su obra, en los resultados de su muerte en la cruz del Calvario. Así que cree en Él y vivirás ¿dónde? No en un mundo que va a ser destruido, pasto del fuego. Vivirás en la ciudad eterna, la que tiene fundamento firme, la que nunca será destruida, la ciudad inconmovible que está fundada sobre la roca, que es ¿quién? Jesucristo. Por cuanto Él quiere manifestar su gloria entre nosotros, Dios nos llama a ponerlo en primer lugar. Señor, tú eres Dios. Nosotros pecadores, que no entendemos, aun cuando escuchamos con claridad, que a veces no es que no entendemos, sino que no queremos entender. Haz tú la obra. Tú tienes el poder, la autoridad. Obra tú en nuestras mentes y corazones para que entendamos que solo tú mereces el centro, el primer lugar, que llevamos para ti y que lo invertamos todo en ti, Señor, porque nos prometes un reino inconmovible que nunca va a desaparecer. Ayuda a mis hermanos y ayuda a todo aquel que aún no te ha conocido.